Hola amigos de Prevención en 10 minutos libres de violencia. Aquí seguimos atormentados por una gripe fuerte, pero con la responsabilidad de grabar el contenido de estas cápsulas que tienen el compromiso firme todas las semanas de salvar vidas. Hoy voy a complacer una petición de cápsula. Me pidieron hablar de la importancia de hablar de violencia de género, pero también de asistencia social a cargo del Estado, porque hablamos de cero tolerancia a la violencia, pero la realidad es que muchas víctimas no tienen la plataforma y no tienen una realidad personal que les permita salir de entornos de violencia sin que exista una asistencia real para salir de este tipo de situaciones. Y por eso vamos a hablar de la protección a las víctimas como responsabilidad estatal y no como una caridad del Estado. Miren, en República Dominicana, el Estado reconoce la violencia de género como un problema grave. Existen instituciones, programas y sobre todo esfuerzos importantes como los que impulsa el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, reconocer el problema no es lo mismo que resolverlo. Hoy tenemos que decir una verdad muy incómoda. Los fondos públicos disponibles para proteger a las víctimas de violencia de género no son suficientes. Y cuando la protección es insuficiente, la violencia se perpetúa. Muchas mujeres que viven violencia no se quedan con el agresor porque quieran quedarse, se quedan porque no tienen dinero, no tienen a dónde ir, no tienen cómo alimentar sus hijos ni cómo empezar de nuevo. El miedo muchas veces no es solo al agresor, el miedo es a la pobreza, la calle, al abandono institucional. En otros países el enfoque es distinto. El Estado asume que salir de una relación violenta cuesta dinero y sin apoyo económico real, la libertad es solo un discurso. Por eso hay fondos públicos directos para víctimas, ayudas económicas temporales, subsidios de emergencia, alojamientos seguros, viviendas protegidas, apoyo para las rentas, para el alquiler de casas mensualmente, transporte. Señores, transporte. En New Jersey, por ejemplo, hay refugios de víctimas, o sea, programas sociales, que cuando a la víctima se le da un alojamiento fuera de la ciudad y es muy difícil el transporte público, le dan hasta vehículos. Eso también abarca la alimentación, cuidado de los hijos. Por ejemplo, en Argentina existe el programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia, por motivos de género. Se llama Acompañar. Ese programa se creó por decreto presidencial en el año 2020, o sea, es un asunto reciente. Y este programa brinda asistencia económica directa, equivalente al salario mínimo vital y móvil por varios meses a mujeres víctimas de violencia de género, que obviamente tienen como objetivo promover la independencia económica de la víctima y romper la dependencia en la que están sumergidas. Entonces, esa violencia económica y el rompimiento de la misma por parte de ese agresor es importantísimo. Aunque el programa ha enfrentado ajustes en Argentina y desafíos en la ejecución presupuestaria reciente, su diseño y su presencia en la política pública argentina confirman que existe un mecanismo legal, un mecanismo financiero específico para la asistencia económica de víctimas. En España, por ejemplo, hay ayudas económicas para víctimas de violencia de género. Hay legislación y las políticas públicas incluyen ayudas económicas de emergencia y apoyo integral a víctimas de violencia de género. Según un estudio oficial de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
En España, las víctimas pueden acceder a ayudas económicas provisionales para cubrir necesidades urgentes. Le dan acceso a alojamientos seguros o vivienda inmediata. Ojo, esos alojamientos no son casas de acogida como las que conocemos en República Dominicana, sino apartamentos, aparte estudios que se les alquilan a ellas, donde ellas van a vivir con sus hijos, con sus familiares a veces directos. Es decir, no es lo mismo que una casa de acogida. Es un compromiso que hace el Estado para pagarte mensualmente un alojamiento. Incluso algunas ayudas de estas son provisionales, es decir, te dan un alquiler completo pago por un tiempo hasta que tú puedas encontrar trabajo. Cuando tú encuentras trabajo, muchos de estos programas sociales lo que continúan haciendo es ya pagándote una parte del alquiler. Y hay distintos. Entonces, esos apoyos sociales son accesos prioritarios y abarcan esa posibilidad de ayuda para que la víctima encuentre también empleo y no solo vivienda mientras transcurre el proceso de protección. Eso no es un lujo. Eso no es un lujo. Eso es una política pública de protección de derechos humanos. En la República Dominicana, como dije anteriormente, cuando una mujer denuncia violencia, muchas veces recibe orientación, acompañamiento legal y psicológico, eso hay que robustecerlo, pero no recibe lo esencial para sobrevivir fuera del ciclo de la violencia. Y sin condiciones materiales, la denuncia se convierte en un acto heroico, pero insostenible. Desde el punto de vista jurídico, esto es muy grave. La Constitución reconoce la dignidad humana, la igualdad, el derecho a la vida y a vivir libre de violencia. Cuando el Estado no garantiza medios reales de protección, incurre en una falla estructural. No basta con decirle a una mujer, denuncia, es cero tolerancia a la violencia. Hay que preguntarse, ¿a dónde va ella después? ¿Cómo vive? ¿Con qué recursos? La violencia de género no se combate solo con las leyes penales, se combate con un presupuesto, con voluntad política y prioridades claras. Cada peso que no se invierte en protección temprana termina multiplicándose en costos sociales, feminicidios, orfandad, trauma infantil, pobreza intergeneracional. Hay países que lo han entendido, que entienden esto como algo fundamental. Proteger a las víctimas cuesta, pero no protegerlas cuesta mucho más. En República Dominicana necesitamos avanzar hacia fondos públicos específicos y suficientes para víctimas de violencia de género, alojamientos seguros, dignos, no improvisados, ayudas económicas temporales, reales, no simbólicas, apoyo integral para mujeres con hijos, que son las más vulnerables, políticas de reparación, no solo de atención inmediata, porque esto no es caridad estatal, es una responsabilidad jurídica del Estado. Cuando una mujer vuelve con su agresor porque no tiene dinero para pagar una habitación o alimentar a sus hijos, el sistema falla. El sistema ha fallado. Cuando una víctima muere porque no pudo salir a tiempo, la violencia ya no es solo individual, es institucional y ha afectado a toda la sociedad en su conjunto. No se trata de culpar a una institución en particular. No quiero que la cápsula se entienda como esto. Se trata de entender que sin presupuesto no hay derechos efectivos y que la protección de las víctimas de violencia de género debe ser una prioridad nacional, no un programa limitado por fondos escasos, por fondos insuficientes. Cerrar esta cápsula es sencillo, pero es contundente. La libertad no puede depender del bolsillo de la víctima. Si el Estado quiere erradicar verdaderamente la violencia de género, tiene que invertir en la vida de las mujeres, porque sin recursos no hay salida. Y sin salida, la violencia continúa. En República Dominicana entendemos que la protección efectiva es que el fiscal reciba la denuncia, que la lleve al tribunal como proceso, que en el Poder Judicial haya una condena. Pero muchos casos en donde hay condenas terminan con una víctima
con un agresor en prisión, que eso es lo adecuado cuando hay pruebas suficientes y es el éxito idóneo en un proceso penal. Pero las víctimas entonces quedan en situaciones de desamparo sin poder desarrollarse en la vida. Eso no es justo. El Estado tiene que asumir esta responsabilidad. Gracias, amigos, por acompañarme esta semana, donde la gripe ha golpeado fuerte, como dije anteriormente, pero nos mantenemos en pie para entregar este contenido que transforma nuestro país en uno mucho mejor. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras plataformas sociales que compartimos de manera digital. Esto es Prevención en 10. 10 minutos libres de violencia.